Mire, el último día del año 2020, el Banco de México publicó el informe de agregados monetarios y actividad financiera en el mes de noviembre 2020, en el que se destaca el comportamiento del financiamiento otorgado por la banca comercial y la cartera de crédito vigente al sector privado desde la banca comercial. El crédito para las empresas, sea cual fuere su tamaño, es una fuente de financiamiento para la operación cotidiana e inversión de mediano plazo y también de largo plazo, y complementa los recursos propios que un empresario y sus socios ponen en riesgo para la ejecución de sus proyectos. Incluso el propósito de financiarse con crédito permite pagar las cuentas corrientes como arrendamiento de locales, de inventarios, de materias primas y bienes intermedios, como también la adquisición de activos fijos como maquinaria y equipo. En consecuencia, el financiamiento permite mantener y potenciar el crecimiento de las empresas basado en las expectativas, evidentemente, de ventas. En lo particular, con las cifras a noviembre del año 2020, entre la recesión económica y los efectos del confinamiento por la pandemia que llevaron al cierre de operación de miles de empresas, los números muestran duras realidades. Pero ¿qué le parece si, para entender qué es lo que está ocurriendo con el financiamiento a la economía y en particular a las empresas, conversamos con nuestro invitado y de quien le comparto una semblanza? Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, economista por el ITAM, especialista en análisis económico y político de México y el mundo, con 30 años de experiencia. Ha sido director de Análisis Bursátil y Económico, economista en jefe, director de Planeación Estratégica y director de Relación con Inversionistas en diferentes instituciones financieras como Inverlat, Comermex, Scotiabank y Actinver. Colabora en medios como Reforma, El Financiero, El Economista, Excelsior, El Universal y la revista Expansión. En el año 2017 recibió el reconocimiento nacional INEGI al uso periodístico de la información estadística y geográfica. Hoy es presidente de FG Inteligencia Económica. Bueno, mire, justamente como le menciono, el financiamiento de la economía no tiene que ver solamente con el crédito que nosotros recibimos cotidianamente en tarjetas, en el crédito de nómina, en el crédito que recibimos hipotecario. Tiene que ver con todo lo que la economía recibe. Así que, qué mejor que la opinión de Francisco Gutiérrez, Paco Economía, conocido así por todos nosotros. Paco, muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo que desde la seguridad de tu casa nos recibas en este 2021. Al contrario, Raimundo, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, Paco. Bueno, pues en esta introducción que hice es eso, solamente una introducción, porque tú eres la voz calificada para decirnos cómo se encuentran las condiciones de financiamiento para la economía en su conjunto, personas, empresas, hacia este 2021 y qué puede dificultar el acceso al financiamiento. Pues mira, Raimundo, déjame poner un poquito de antecedentes. Sí. Como tú ya bien comentabas al inicio del programa, la economía mexicana lleva en recesión aún antes del inicio del 2020. Es decir, el primer año de la administración, la economía cayó en una pequeña recesión. Pero el financiamiento bancario era de las únicas variables que mantenía un crecimiento en términos reales, es decir, por arriba del crecimiento de la inflación. Sin embargo, con la epidemia y la falta de políticas públicas que reaccionaran y contuvieran la recesión tan fuerte que estamos viviendo, el financiamiento bancario se ha estado viendo afectado. Hay una desaceleración tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, un poco lo que le pasa a la economía misma que también ya nos comentabas. Y bueno, por el lado de la demanda, las personas y las empresas, al ver sus ingresos disminuidos, sus ventas disminuidas y también el empleo, pues las personas están más reticentes a demandar créditos, ya sean créditos de consumo, crédito de nómina, y las empresas también están más reticentes a demandar crédito de inversión para sus proyectos productivos. Por el lado de la oferta de crédito, es decir, los bancos que prestan el dinero de todos nosotros los ahorradores, pues también están más reticentes a prestar el dinero porque se ha aumentado el riesgo de impago, es decir, el riesgo de que sus acreditados caigan en incumplimiento.
Y eso hace que, tanto por el lado de la demanda, haya una contracción en la demanda de crédito, y por el lado de la oferta, una mucho mayor cautela en el otorgamiento de crédito. De manera que, pues hemos estado observando que esta variable que se mantenía en crecimiento, aun cuando la economía estuvo en recesión durante los primeros 12 meses de la administración, en los últimos meses ya presenta una caída importante. El crédito total, como ya se comentaba, pues tiene una caída del orden del 4.1%. Y esta caída del crédito bancario al sector privado se combina de una fuerte caída en el crédito al consumo, particularmente tarjeta de crédito y crédito de nómina, que se compensa parcialmente con un crecimiento del crédito a la vivienda, lo cual es positivo, es decir, el crédito hipotecario ha mantenido un crecimiento que viene de cierto estímulo de la política monetaria, pero el crédito a las empresas, que es el más relevante, es decir, es casi el 60% del crédito total al sector privado, está acelerando su caída. ¿Por qué? Porque la inversión presenta una disminución muy importante desde el inicio de la administración por la falta de confianza de los productores, de los empresarios en las políticas públicas de la administración. De manera que con la inversión contrayéndose, pues la demanda de crédito para las empresas también ya presenta una caída del orden del 4% en términos reales. En otras palabras, Raimundo, el financiamiento bancario, que era una variable que estaba de alguna manera contribuyendo de manera positiva al ciclo económico, pues con la epidemia y la falta de políticas públicas ya no se ha sostenido y comienza a ser una variable que también se ve afectada negativamente en términos del financiamiento del ciclo de crecimiento económico, salvo, y hay que decirlo también, el crédito a la vivienda. Y esto, como comentaba, tiene que ver con que se ha instrumentado una política monetaria que tiene cierto grado de efectividad en términos de la disminución en las tasas de interés y la disponibilidad de liquidez para que los bancos sigan otorgando crédito a las familias que tienen oportunidad de comprar una vivienda. Maestro Francisco, entonces, fíjate qué interesante lo que nos mencionas, porque ese ciclo económico todo empresario lo ve hacia largo plazo. Es decir, si yo invierto en maquinaria, en equipo de reparto, mobiliario, etcétera, estoy viendo para crecer hacia largo plazo. Entonces, si yo reduzco la demanda de ese tipo de crédito, entonces me vuelvo cortoplacista y si acaso el crédito de corto plazo terminaré pidiéndolo entonces a mis proveedores. Es correcto, Raimundo. En estos momentos ha estado aumentando el financiamiento por vía de proveedores, lo cual afecta pues toda la cadena productiva. Es decir, las empresas reciben los insumos, pero los pagan a plazos, de manera que sus proveedores no tienen la liquidez como para mantener en el mismo nivel o al mismo ritmo su cadena productiva, ¿no? Y bueno, pues esa es una parte de la afectación del ciclo económico que estamos teniendo. Por eso era tan importante no solo instrumentar las acciones de política monetaria que se han venido instrumentando, pero dado que la política monetaria en nuestro país tiene limitantes en su eficacia, ¿por qué? Porque la intermediación financiera, es decir, la parte de la economía que tiene acceso al crédito bancario, es relativamente limitada en nuestro país en comparación con la mayoría de los países del mundo. Es decir, las acciones de política monetaria influyen sobre una relativamente baja proporción de la economía. Era, por lo tanto, muy importante instrumentar acciones de política fiscal que pues evitaran el cierre de empresas y evitaran el mayor número posible de desempleados. Y bueno, pues esto no ha ocurrido, de manera que efectivamente el financiamiento que está ocurriendo en estos momentos es un financiamiento, déjame decirlo así, un poco dañino en términos de la cadena productiva, porque las empresas se están financiando por vía de proveedores
e incluso por vía del empleo, es decir, disminuyendo salarios, disminuyendo horarios de trabajo, lo cual disminuye los ingresos no solo de los proveedores, sino también de sus empleados. Válgame, Dios. Paco, finalmente, tú nos tienes acostumbrados a la prospectiva. La cartera vencida, ¿cómo prevé su comportamiento en el primer trimestre de este 2021? Bueno, sin lugar a dudas y lamentablemente, Raimundo, no me gusta ser, digamos, portador de malas noticias, sí. Pero ya oímos también a Pedro Tello, nuestro colega, en donde las perspectivas no son nada buenas. Y en términos de la cartera de crédito y la cartera vencida, sí. Pues lo que hay que decir es que la tendencia de la cartera de crédito vigente es claramente a la baja, en general y en particular el crédito a las empresas, y la tendencia de la cartera vencida es hacia el alza. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda han estado instrumentando un programa de medidas de criterios contables especiales en donde pues dan ciertos beneficios para los bancos, criterios contables que los benefician en términos de reducir su costo y aumentar sus márgenes para que reestructuren la mayor parte de créditos. Y con estas reestructuras se disminuyan las tasas, se aumenten los plazos de los acreditados, de manera que para los acreditados signifique un menor pago y un mayor plazo, y para el oferente de crédito signifique un mejor margen y mayor liquidez. No hay información todavía que nos indique cómo está operando esta parte del estímulo monetario y por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí. Pero, sin lugar a dudas, la tendencia de la grave recesión económica en la que estamos es hacia un crecimiento fuerte de la cartera vencida, que por eso es muy relevante pues seguir muy de cerca los instrumentos de política monetaria y la afectación bancaria. Pues aquí le vamos a dar seguimiento, si nos lo permite, seguirte molestando, Paco, para que veamos cómo evoluciona esto y obviamente sugerir pues algunas soluciones para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Paco. Como siempre, te seguimos en Twitter, @PacoEconomía. Raimundo, es un placer estar contigo siempre. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene, las condiciones en las cuales las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, han preferido financiarse es, por ejemplo, con proveedores, dadas las bajas ventas y la baja rentabilidad. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo, como siempre, en nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.